Dale. Y acá están Nicolás y Lisandro. Gracias por venir. Les doy la bienvenida. Autores de este libro y este documental que la está rompiendo en el Bafisi. Atención, es así, muchachos. Bienvenidos. Gracias por traernos buena parte de la historia del rock nacional, nada menos, a partir de este libro y este documental. Bueno, cuéntenos un poco, si quieren, cómo surge la idea del libro y luego, a raíz de esto, del documental. Mi libro surgió en el 2015, salió, después de 3 años de investigación, de hablar primero con Omar Chabán, y después que tuve su aval, su aprobación, empecé a entrevistar a todas las bandas que tocan por ahí, y entrevisté a 100 bandas más o menos, de toda la historia. ¿100 bandas? Sí. Wow. Una locura. Un laburito, ¿no? Varios años de llamar por teléfono, por mail, en persona, y cuando apareció Juanse, apareció el Indio Solari, apareció Calamaro, un montón de figuras, hablando un poco de su relación con el lugar. Claro. Con el under, sobre todo, sus principios más que nada, su origen. ¿Y cuál fue el denominador común de esa relación de los músicos con Cemento? ¿Cuál te parece fue, no sé si hay una sola palabra, pero por lo menos el sentimiento? Que se conecta mucho con sus raíces, con sus inicios. Decía que Cemento era mi adolescencia, me decían mucho. Y es verdad eso. Cemento era esos primeros recitales de tu vida, son por ahí. Claro. Curtirte tu bautismo de fuego era ir a Cemento un poco. A tus primeros pogos, ¿no? Tus primeras remeras chivadas, tus primeras cervezas, también. Era un poco eso, era el under total. Claro, volver a sus raíces. Exactamente. ¿Y el docu? Vos leíste el libro y dijiste, para acá tenemos algo. Sí, no, en realidad el libro lógicamente es un gran libro. Nico hizo un trabajo maravilloso que a nosotros nos sirvió un montón. Sabés que es así. Me voy a poner a llorar. Y bueno, lógicamente nosotros más o menos cuando él estaba presentando el libro, me acuerdo que fui al Salón Pueyrredón a ver la presentación de él, ya estábamos en etapa de rodaje, pero bueno, lógicamente es un documento que acompañó muchísimo todo lo que fue la producción del docu. Y bueno, un poco creo que nace también, supongo que Nico también lo habrá pensado en su momento, ¿no? Reivindicar este espacio, ponernos en el lugar que se merece dentro de la historia. Fue una usina cultural enorme, tal vez la más importante que tuvimos, al menos post dictadura. Y creo que bueno, que era necesario un reconocimiento y a través de la palabra de los músicos, de los productores, los periodistas y demás, bueno, poder contar esa historia y que la gente, tanto los que estuvieron como los que no, puedan saber lo que por allí pasó, ¿no? Bien, vale la pena, sin dudas, leer el libro y luego ver el documental. Muchachos, Yo les quiero hacer una pregunta. El que lee el libro, ¿por qué tiene que ver el documental? Y el que ve el documental, ¿por qué tiene que leer el libro? ¿Querés contestar vos? El documental pone en imágenes muchos mitos, historias y anécdotas que están en el libro que ni yo había visto. Me sorprendió bastantes cosas. ¿Cuál es el mayor mito en torno a Cemento? Hay un montón, pero yo quería saber un poco cómo era el tema de la construcción del lugar, y en el documental de él aparecen los camiones y los albañiles desde el momento poniendo los ladrillos del lugar, en el 85. Es una locura, ver las máquinas entrando y Katy Aleman bailando entre los escombros, entre los ladrillos, es una locura eso, ¿no? Sí, la verdad que creo que se complementan muy bien, ¿no? En cierta forma. Es decir, para los amantes de la literatura, el libro, lógicamente, creo que incluso tiene muchas más anécdotas que la peli. Y como decía Nico, bueno, creo que gran parte de lo que se cuenta en el libro se ve en imágenes, ¿no? Que a veces eso contribuye un montón, porque a mí me pasaba mucho cuando hacía las entrevistas y demás, o cuando leía, de leer ciertas cosas y algunas no te las terminás creyendo, porque decís, pará, tan flasheando. Y después lo ves y decís, no, es mucho más zarpado, ¿entendés? O sea, eso que Nico dice de Katia y Omar bailando o haciendo performance, lo hacían mientras estaban los obreros trabajando en el mismo lugar. O sea, era todo un lugar de escombros con gente trabajando y ellos actuando como si hubiese un teatro de 1000 personas. Entonces, bueno, como ya viendo lo que iba a pasar de algún modo también. Exacto, tal cual. Hernancito. Inevitablemente a mí me encantaba Cemento y estoy un poco atravesado por lo que ocurrió acá en la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2004 y me parece que mucho tiene que ver el creador de Cemento y todo lo que pasó después. ¿Qué le dijeron las bandas acerca de Chabán, ¿no? Que después la opinión pública fue muy dura, digamos, ¿no? Cada uno tendrá su punto de vista, pero bueno, ¿qué pudieron recolectar al respecto? En mi caso hice un recorte desde que se inauguró hasta que terminó el lugar, hasta que cerró en el 2004. Y me sorprendió que la mayoría de los músicos, de los 100 que entrevisté, 95 me hablaron muy bien de él, reivindicándolo, ¿no? Sobre todo como agitador cultural y como un tipo que te va al espacio cuando vos no eras nadie. Que hoy en día falta por ahí un poco eso, ese semillero. A mí me sorprendió que todo el mundo, alguno me habló mal, yo lo puse igual en el libro, pero la mayoría lo reivindica su figura de
artista también, ¿no? De la cabeza, de que no era tanto un bolichero o un tipo que hacía solamente plata, sino que también tenía una cabeza artística de director de teatro, que a las bandas por ahí les aportaba ciertas cosas, les recomendaba cosas a nivel vestuario, a nivel letras. Era un tipo que se comprometía por ahí con las canciones de las bandas. Perdón, vos hablas de, bueno, que hablaste o que seguiste un poco la historia, ¿no? Sí. De Chabán desde sus inicios hasta Sí. el Chabán que termina, Sí. como termina. Muchas veces uno ve, ¿no? Sobre todo, bueno, con el resultado opuesto, uno ve en dónde hay un quiebre. Uno puede ver, bueno, este personaje va a terminar en tal lugar. ¿Se puede ver eso en Chabán o no? ¿Se puede identificar? ¿Lo pudiste identificar? Lo que se identifica es que Chabán todo el mundo quiere como crecer y en los 90 abre un lugar llamado Dijule y en el 2004 abre Cromañón porque Cemento les quedaba chico. Entonces Cemento era siempre como su medida. Y entonces cuando cambia y compra a Cromañón, ahí empieza a cambiar todo. Y sobre todo por el tema de las bandas más bengaleras por ahí que tocaban mucho en Cemento. Tipo Callejeros, Jóvenes por el Cielo. Pero hay un la quiebre 25. personal en él. ¿Identificás donde acá pifió? Y esto determinó que terminara como terminó. ¿O no? No se ve eso tan claro. Yo, perdón, no digo, lo que yo creo en realidad es que toda la escena, digo, le tocó a Chabán porque le tocó a él en los 90 y principios de los 2000. La escena y todos los lugares del under no tenían condiciones óptimas, digamos. Pasó en República Cromañón como podría haber pasado en cualquier otro lugar donde tocaban bandas y se desarrollaban este tipo de espectáculos. Había un nivel de inconsciencia general y una desidia por parte de la escena y lógicamente la corrupción y todo lo que implica. Lamentablemente creo que fue el mayor causante, ¿no? Un poco sumando a lo que decía Nico, con respecto a Chabán, digo, nadie plantea que no haya tenido responsabilidad, sabemos que tuvo responsabilidad, era el dueño del lugar. Creo que también ya cumplió su condena y demás, pero no hay que olvidar que el principal responsable siempre es el Estado, digamos. Y creo que justamente Cemento, como por ejemplo el Café Einstein, que él lo tuvo en época de dictadura, y era un lugar donde tocaban los Twists, tocaba Soda Stereo. Haber tenido ese lugar en época de dictadura no es nada menor, y que Cemento naciera en el 85, cuando la democracia recién comenzaba y todavía había ciertas cosas de llevarte a los músicos y demás. Bueno, eso habla también de alguien que hizo una apuesta al arte, a la cultura. Entonces creo que si bien él fue responsable totalmente, y no lo vamos a negar nunca, que lógicamente, bueno, tuvo que ver en lo que pasó y nos dolió mucho a todos. Por otro lado, bueno, creo que justamente como decía Nico, esa capacidad de él de ser un agitador cultural y demás, bueno, el rock le debe mucho a eso, ¿no? Y los actores y las actrices y todos los performers que fueron en los fines de la mitad de la década del 80 para adelante a desarrollar sus espectáculos, como la Organización Negra, por ejemplo, bueno, encontraron en Cemento ese lugar, ¿no? Estamos hablando de Nicolás Igarzábal y Lisandro Carcavalio. Ellos han escrito y han dirigido y han llevado adelante un documental nada más y nada menos que sobre Cemento. Manu. Aunque muchos no lo saben, chicos, les contamos a los que nos están mirando. En el año 2011, el gobierno de la ciudad de ese momento compró el local donde está Cemento, en la calle Estados Unidos, en el barrio de Constitución, y creó un estacionamiento. Hasta el sábado, si no me equivoco, ustedes me corrigen, el lugar no había sido abierto y presentaron ahí el documental el sábado como parte del Bafisi. Por primera vez abrió y la gente volvió, muchos me imagino, volvieron a reencontrarse con sus anécdotas de Cemento. Primero me gustaría que me cuenten cómo fue eso y qué les pasó a ustedes cuando volvieron a entrar a ese lugar después de tantos años. Sí, la verdad que bueno, lo que sucedió en el marco del Bafisi fue algo tremendo, algo muy emotivo. La verdad que creo que hubo muchos sentimientos encontrados. Un montón de cosas, ¿no? La barra no estaba, las gradas no estaban. Hacer la cola a la vuelta. También, por otro lado eso, ¿no? Ver las calles repletas de pibes y... Los vecinos miraban y decían, ¿qué onda? Está volviendo, Volvió. No, esto no. Digo, ¿qué pasó? ¿Dónde hay que denunciar? ¿Dónde hago la denuncia? No, por favor, no es Cemento, no, los vecinos. Y bueno, la verdad que fue mágico, ¿no? Yo tal vez fue distinta mi mirada por ahí a la de los que asistieron, digamos. Tenía muchas cosas con respecto a presentar la película por primera vez y demás, así que me encantaría escucharlo a Nico y que me cuente él qué sintió. Fue muy emotivo, estaban todas las butacas y la pantalla estaba puesta donde se ponía la pantalla generalmente en Cemento. Cemento eran 2 bloques y cuando estaba muy lleno de gente se ponía una pantalla en el medio. Y justamente ahí se puso la pantalla que se exhibió la película. Y me acuerdo que estaban los baños químicos y que los baños químicos por ahí chorreaban y te hacía acordar cuando Cemento chorreaban todos los baños, esa suciedad un poco. Y las paredes están pintadas de blanco, que
te choca un poco eso, ¿no? Las paredes blancas, pero siempre el cemento era todo negro, todo oscuro, lúgubre. Y todos sacándonos fotos en el pasillo Sí. al fondo, que todavía quedaban las pinturas. Hay y los algunos grafitis de bandas, hay gente que ponía su dirección de Fotolog, me acuerdo, estaba ahí, sus mails, como que quedó un poco congelado. Era medio pinturas rupestres, ¿no? Que había que buscar ahí. Era emocionante eso. Che, ¿y cuántas horas de material fílmico? Me imagino es muy difícil editar tanto el libro porque hay un montón de historia atrás de Cemento y bueno, a nivel también documental. ¿Cómo hicieron esa edición? ¿Cuánto te quedó? ¿Cuántas horas también quedaron? ¿Cuántas horas? Más de 100 horas quedaron. Entre entrevistas y archivos, más de 100 horas quedaron ahí que no pudieron formar parte de la película. ¿Se viene una segunda parte? Hoy justamente hablábamos con Nico que nada, le pedía si quería darme una mano en organizar todo eso, ¿no? Porque la verdad que bueno, él sabe, y calculo le habrá pasado a mí con el libro, es muy intenso el proceso, Claro. un poco te quema también, ¿no? Es como mucha data que tenés que organizar, que tenés que guionar, que tenés que administrar. Entonces le dije, bueno, Nico, dale, vamos a hacerlo juntos. Todo lo que tengo, ¿no? Qué bueno. En un momento decís como hasta acá tengo y ya Claro, está, y basta. claro. A mí me pasó que saqué el libro y después todos los días me empecé a llevar gente que mandaba volantes, entradas, como que dice, loco, me lo hubieras mandado antes, ¿sabes? Me mandaban listas de temas, banda que mandaba su lista de temas escrita de cuando tocó en Cemento con su lista. Qué bueno. Bueno, atención, va a haber que estar atento porque se vienen seguramente más proyectos en torno a Cemento. Vicky. Chicos, a mí me gustaría remitirme a la previa. Ustedes claramente tenían un vínculo con el lugar, Sí. pero entre ustedes se conocían de antes, se conocen por esto. ¿Cómo les nace a cada uno, más o menos al mismo tiempo, además, encarar el mismo proyecto en distintos formatos? ¿Cómo fue todo eso? Nos conocimos porque él me entrevistó, de hecho, ¿no? Claro. Yo fui como una de sus entrevistados, una fuente. Exacto. Me acuerdo que fui con remeras que tenía que había ido a Cemento, le fui con pósters, con todo lo que tenía en mi casa, le caí con todos los souvenirs. Y nos conocimos ahí. Nos conocimos ahí. No sí, es tal que nos cual. conocimos. Tenemos historias parecidas porque los dos empezamos a ir a Cemento la Más o última menos etapa, claro, los últimos años, exacto. los fines de los 90 y los principios de los 2000. Eso como nos une, como, tu primer show fue, claro, ataque en Cemento, sí. Enseguida pegamos onda, sí. Sí, creo que los dos justo fuimos de esa última generación que pudo descubrirlo, ¿no? Claro. De la pre-internet aparte. Exacto, todavía estaba todo eso muy fresco. Yo creo que ni teníamos celulares. No. Nos tomamos el 2003, 60, yo me tomaba el 2004. 60 todo mojado, ¿viste? Muerto de frío. Y sí, eran épocas donde se hacían festivales, qué sé yo, me acuerdo mucho del Festival en contra de la guerra de Irak, el De los Festival Inundados. de los Inundados de Santa De Fe, Santa que Fe. fue tremendo. Entonces, bueno, esos últimos años que pudimos vivir, creo que también nos hicieron preguntarnos si nosotros nos llevamos todo esto de Cemento, ¿cómo habrá sido los que transcurrieron La verdad. los principios de los 90 o el nacimiento de Cemento? Claramente fue un lugar donde antes había que descubrir la escena, ¿no? Hoy te enterás por un evento de Facebook o te enterás Claro. porque antes te tenían que dar un volante y en el volante veías la dirección y agarrabas la guía T y veías cómo llegar y dabas vuelta al mapa, tengo que doblar acá. Ahora te pones el Google Maps y... Claro. Eso, Había más de boca en boca antes, ¿no? Con los Exacto. rock de Cemento se tocaba mucho, te enterabas si seguías una banda. Exacto. Hablando de eso, ¿cómo ven el rock ahora y la del rock argentino acá? El periodista... Rock y los rockeros. A mí me gusta mucho la escena indie, independiente del Matón Policía Motorizado para abajo, de la banda de La Plata, del sello Laptra. Hay una cosita ahí que de ellos, de esa escena, que tiene un poco de cosas de los 90, del rock alternativo, el rock sónico de los 90, metido un poco en estos tiempos. Bestia Bebé, Los Espíritus, Mi Amigo Invencible. Son bandas que de alguna forma para mí hubieran tocado en Cemento. ¿Y Hubieran hay estado algo muy bien. parecido hoy a aquel Cemento? ¿Existe alguna cosa? Nada. Hay que leer el libro y ver el documental para entender de lo que estamos O sea, hablando. hay Es muy lugares, difícil. ¿no? O sea, el Salón Pueyrredón, por ejemplo, la cultura del barrio. Hay lugares que apuestan, ¿no? A la contracultura, a la búsqueda de espacios, a las oportunidades. Ninguno tiene una capacidad de más de 1000 personas. Y por otro lado, como decíamos recién, los tiempos son muy distintos. Claro. Entonces, eso hace que hoy las bandas puedan acceder a formatos como YouTube, Spotify para mostrar el material. Y antes la banda la tenías que ir a ver. Bien. Era así.